Aficionados al género policíaco están enhorabuena. Jerónimo Tristante acaba de lanzar la cuarta entrega de las aventuras del detective Víctor Ros, la última noche de Víctor Ros. Y Jerónimo nos visita en Periodista Digital para hablar de este libro y hacer una radiografía de lo que es la novela policíaca actual. ¿Qué tal, Jerónimo? Hola, Bienvenido a Periodista Digital. pues encantado de estar con vosotros. Pues cuéntanos un poco esta cuarta entrega, cómo ha evolucionado el personaje de nuestro detective Víctor Ros, que en esta novela lo ambientas en el Oviedo del siglo XIX. Pues cuéntanos un poquito cuál fue el reto con el cual, en diferencia a las otras tres entregas, con qué te has encontrado y cuéntanos un poquito sobre eso, sobre la evolución de Víctor Ros. Lo primero que tenemos que comentar es que normalmente las sagas detectivescas, las novelas siempre están concebidas como episodios independientes, tienen inicio, conclusión y un lector se puede incorporar en cualquiera de ellas, ¿no? Esto ocurre con un Wallander, con el Montalbano o con mi Víctor Ros. Entonces, claro, un lector puede empezar con la cuarta, con la tercera, con la que quiera, ¿no? En este caso, Víctor Ros va a Oviedo, pues porque en la primera novela vemos que él se incorpora como policía, como subinspector, recientemente ascendido, porque él ha desarticulado una trama, una red radical, sí, correcto, en el misterio de la Casa Aranda, una trama radical de revolucionarios y tal que cometían atentados infiltrándose en la misma en Oviedo. Y claro, esto es algo que yo tenía pendiente, hacerle volver a Oviedo para mostrar a los lectores lo que sucede allí. En este caso, pues hay un asesinato de un joven de buena familia en la verja de acceso a la mansión familiar. Es un chico que es homosexual, culpan a su compañero sentimental. Hay otro sospechoso, un caballerizo que tiene un nombre falso, otro terrateniente que tenía discusiones con el padre, en fin, que aparecen sospechosos hasta debajo de las piedras, y en esa pequeña ciudad pues el escenario se va complicando, porque cada sector social tiene su sospechoso, y al final llaman a Víctor Ros, que en esta novela él ya ha dejado la policía y está como detective, tiene su gabinete privado. Y él no quiere volver a Oviedo porque de aquella época en la que él estuvo allí dejó una parte de su pasado, en concreto una mujer, pero vamos, no le queda más remedio porque un amigo le pide el favor y tiene que acudir 3 semanas después, cuando ya está todo muy enmarañado, a tirar del hilo y a resolver el caso. ¿Y te ha pesado a la hora de ambientar la novela? Por ejemplo, hay otra gran obra de la literatura como La Regenta de Clarín, que también transcurre en Oviedo. Y creo que has hecho cameos. Has tenido que un poco, de alguna manera, soportar esa presión, ¿no? Sí, y hacer también hecho unos cameos, porque sale Anita Ozores en un momento de la novela. Y sale su marido, el regente, al fondo del casino leyendo un periódico, y le dice, Casamayor, el juez, le dice a Víctor, ese señor que hay ahí, se lo presenta luego, este fue mi jefe, era el regente de la audiencia. Vamos a ver, me ha ocurrido ya con otras novelas, ¿no? Por ejemplo, El misterio de la Casa Aranda está ambientada en el Madrid del 19, El enigma de la calle Calabria en la Barcelona del 19. Entonces, claro, es inevitable que la novela se parezca en la descripción del escenario. Las de Madrid tengan un aire galdosiano. En Barcelona tenía que huirle a la ciudad de los prodigios, porque claro, me pongo a describir un poblado chabolista de los murcianos como yo, o extremeños que vivían allí en la playa y tal, y claro, pues te estás acercando sin querer al decorado de la ciudad de los prodigios, y puede parecerse. Y con La Regenta pues ocurrió otro tanto. Entonces hay que intentar evitar que se parezca, pero es inevitable que el escenario es el mismo. Pero la idea del cameo es buenísima. Sí, es muy divertido, pero a los lectores que son muy lectores y que han leído La Regenta, pues les encanta, les parece delicioso. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus trucos para ambientar las novelas, ¿no? Yo tiro mucho de hemeroteca, de pequeños detalles, de libros, de anécdotas sobre la hostelería, para describir cómo se divertía la gente, qué se vendía en las farmacias, cómo se vivía. Esto es muy importante para que el lector haga el viaje en el tiempo contigo y se sienta trasladado allí. Y qué buena la definición que da uno de los personajes, ¿no? El archirrival de Víctor Ros, ¿no? Bárbara Miranda. Sí. Cuando dice de él, me desesperas, tú siempre tienes que hacer lo correcto, eres el bueno del folletín. Sí, es que bueno, esto me lo echan en cara a veces los lectores, porque los lectores de novela negra pues están acostumbrados ya a la figura del antihéroe. Entonces me dicen que por qué Víctor Ros no engaña a su mujer, que por qué no es más malote. Y claro, es que Víctor Ros
es un homenaje que yo hago a Holmes y a la literatura en folletín, que son mis autores favoritos, Wilkie Collins, Doyle, etcétera. Sí, Dumas, Dickens. Claro, Dumas. Entonces, cuando salió la primera novela, pues esto sorprendió mucho a los lectores, el que, fíjate, en la literatura postmoderna la figura del antihéroe es la que prima. Entonces están acostumbrados a que el protagonista sea un tío que le pega a la mujer, que es corrupto. Entonces, el que el héroe fuera un personaje positivo sorprendió a los lectores. Claro, Fíjate, porque que ahora, es lo más clásico del mundo. Ahora nos gustan los héroes oscuros, ¿no? Sí, lo vemos sí, en las películas, sí. con las versiones estas nuevas de Batman, Sí, de Superman sí. y tal. Son héroes mucho. Claro, y a veces cansa. Hay que volver Claro. a esa etapa más oscura, más traumática del personaje. Y lo que tú rescatas es lo que fue la literatura del siglo XIX, donde las entregas de los folletines, pues la gente los esperaba en los barcos, eran fenómenos sociales. Sí. Ten en cuenta que Dickens, de Canción de Navidad, vendió 200.000 ejemplares en la Inglaterra victoriana, que tenía un índice de analfabetismo del 75%, porque la gente esperaba el periódico para leer el siguiente capítulo y el que sabía leer se lo leía a los demás. Por lo cual para ti hubiera sido más fácil hacer en términos de venta o de captación de público, pues hubiera sido más fácil otro tipo de héroe como el que digamos está de moda hoy en día, pero has apostado por otra. Sí, por otra porque quería un poco también resucitar ese tipo de literatura, hacer un homenaje a ese tipo de literatura, porque ten en cuenta que fue una literatura de masas y nosotros vivimos ahora en una sociedad que lee poco, como ocurría con aquella. Entonces, los recursos, los mecanismos que esta gente utilizaba para captar la atención del lector, que a fin de cuentas son los primeros creadores de culebrones, pues siguen funcionando. Ten en cuenta que Wilkie Collins, por ejemplo, termina muchos capítulos diciendo, y en el siguiente capítulo verá usted como el mayordomo Betteredge descubre, ya dice, me cago en la mar, ya dar la vuelta a la página y sigues leyendo aunque ya es tarde y te quieres dormir, ¿no? Estos trucos funcionan. Bueno, y decías, es un homenaje a la novela goldesiana, holmesiana, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir que es un homenaje hacia ellos, ¿no? Hombre, es un homenaje a Holmes y al folletín, pero hay que tener en cuenta que Victor Ross se parece a Holmes en algunos aspectos y en otros no se parece en nada. Ten en cuenta que Holmes es un personaje aristocrático, muy volcado en sí mismo, cuando no tiene casos se chuta cocaína, porque lo único que le estimula en la vida es tener retos intelectuales en forma de casos complejos. Y Víctor Ross no. Víctor Ross es un hijo de la latina, es un inmigrante extremeño que se hizo a sí mismo. Que viene del hambre. Era un pequeño delincuente, él era un chorizo. Exacto. Lo recondujo un sargento de la policía. Era un raterizo, hacia la labor policial. Es un tío muy leído, utiliza el razonamiento y la observación para leer en las personas como hacía Holmes, pero a su vez es un tío con conciencia social, es un liberal de aquella época que quiere mejorar la sociedad en la que vive y que lucha en muchos casos contra los poderes establecidos. Entonces es muy diferente de Holmes en muchos aspectos, ¿no? ¿Y cuándo vamos a poder ver a Víctor Ross en la pantalla? Pues pronto, en el primer semestre de 2014, o sea, prontito tendremos ya la miniserie que está preparando Televisión Española. Es una serie de 6 capítulos de 70 minutos, más o menos unos 2 capítulos por novela. De las 3 primeras, esta no está incluida en la serie. Y bueno, están cerrando casting y se empieza a rodar. ¿Te han consultado sobre eso? Sí, a ver. ¿Has pedido claro, una supervisión? Yo he ido revisando cosas, las Biblias de los 6 primeros capítulos. Ahora está Javier García Olivares, el guionista de Isabel, está trabajando en los guiones y bueno, pues me lo van enviando, yo voy mirando las cosas, pero también hay que tener en cuenta que son vehículos distintos. Hay cosas que las cambiamos de la novela, con respecto de la novela a los guiones, porque es otra forma de contar historias. Y sobre todo también pues yo tengo que delegar, porque quien sabe de televisión son los directivos, los productores de New Atlantis y la gente de Televisión Española, que además están muy por crear una serie muy fiel al espíritu de las novelas. Y ¿qué les pediste a la hora para mantener un poco el No, realmente ya en la primera reunión yo vi... alguna petición? No, en la primera reunión yo vi que ellos, o sea, me sorprendió, porque claro, tú vas con la idea de que joder, esta gente lo va a querer cambiar todo y van a querer, no sé, meter más acción y que salgan chicas en bikini en el siglo XIX. Y no me sorprendió que les había, de hecho, el hacer la serie, porque es que les encantaron las novelas. Leí por ahí que pediste a Johnny Depp. Sí, bueno, yo siempre he visto a Johnny Depp como no me llama. Igual que tengo una novela ambientada en la División Azul, que se llama El Rojo en el Azul, que es una novela sería costosísima de hacer y me la podría hacer Spielberg y tampoco me llama. Entonces Johnny Depp no
no me ha llamado. ¿Qué y ahí están con el casting. ¿Alguna serie que te ha gustado, por ejemplo, la última, la de Sherlock Holmes, la última versión? Sí, que se ha hecho pues en mira, televisión? es sorprendente porque cuando la empecé a ver con mucha desgana, porque yo soy holmesiano estricto, yo releo a Holmes, eso es lo único que leo de Doyle, sí, y no me salgo y lo releo periódicamente. Me pasa como a un personaje de La Piedra Lunar de Wilkie Collins, el mayordomo Betteridge, que siempre relee Robinson Crusoe, y cuando hay algún problema en su vida, abre al azar por una página y encuentra la solución a ese problema. Bueno, pues algo así me pasa a mí con Holmes, y me sorprendió mucho porque esto de un Holmes ambientado en la época actual a mí no me iba mucho, pero oye, cuando vi el primer episodio vi que eran bastante fieles a cómo se encuentran los dos personajes, Watson y Holmes, etcétera. O sea que estaba muy bien adaptado. Ahora se trabaja muy bien en televisión, se hacen adaptaciones muy buenas de los libros, y de hecho yo desde el primer momento tenía claro que quería que esto fuera una serie de televisión. Ten en cuenta que yo voy alternando novelas de Víctor Ross con novelas de otra temática y otras épocas. Exacto. Pero en el caso de Víctor Ross yo tenía claro que no quería que fuera una película, quería que fuera una serie porque es un vehículo muy bueno para contar novelas. Jerónimo, ¿y qué? Víctor Ross tiene ya su parroquia de lectores, su club de fans. ¿Qué es lo que más te agradecen, lo que más te comentan sobre él? Bueno, ellos en principio suele suceder, ¿no?, que en una saga de un detective el factor determinante que hace que el lector se enganche suele ser que conecten con el personaje protagonista, y realmente pues les encanta. En esta novela, por ejemplo, la anterior era un poco más gore, la de Barcelona. En esta ha vuelto un poco más a ese tono más amable, folletinesco, muy holmesiano, y están muy contentos con ello, ¿no? Y les gusta mucho el personaje, ese puntito que tiene un poco de engreimiento porque él intenta causar consternación por donde pasa, jugando con los sospechosos, y lo hace a propósito, y bueno, pues le gusta mucho. ¿Y te imaginas a Víctor Holmes en plan, por ejemplo, a Gus Dupin resolviendo un crimen como el de la calle Morgue en el París del siglo XIX? La intención que tengo, si sobrevive, porque claro, hay que decir que los lectores están muy asustados con el título de La última noche de Víctor Ross. Que no va, ¿podemos decir que no va a ser la última noche? Hay que leer la novela para saberlo, pero te aseguro que si sobrevive a Bárbara Miranda, que es su mala malísima, es Moriarty, tengo intención de moverlo por París, y en Londres probablemente se encuentre con un tipo llamado Holmes, y quiero que se puede vaya a Nueva York si se escapa de esta. Bueno, Jerónimo Tristante, un placer que estés aquí para hablarnos de tu último libro, La última noche de Víctor Ross. Muchas gracias. A vosotros.